Te alabamos, te bendecimos. Es en el nombre de que es sobre todo un nombre, en el nombre de nuestro amado Redentor, Padre, que humildemente te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos concedas, Señor, atesorar tu palabra, Señor, y ser hacedores de ella. Padre, es en el nombre de Jesús que pedimos, Señor, que alcances a cada uno de nuestros seres queridos, a cada uno de aquellos que todavía no son creyentes, a cada uno de ellos que no sé, realmente, Padre, no está reinando tu Hijo en sus vidas, tu señorío no es real en sus vidas. Concédeles, Padre, entender y comprender que sin ti nada pueden hacer. Al igual que nosotros, cada uno de los que ya te hemos recibido como nuestro Rey y Salvador, cada uno de los que hemos recibido esta bendición, Señor, tú has dado potestad de que a los que creemos tú nos has hecho tus hijos. Padre, te alabamos y bendecimos por ser tan bueno. Es por tu gracia, Señor. Es por tu gracia. Es por tu gracia, que a ti sea la gloria, amado Rey. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos, antes de que tome asiento. Yo sé que ya leímos ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Pero lo voy a invitar a que vaya al Evangelio según San Juan, antes de que se siente, en el capítulo 14. Y cuando lo encuentra, lo indica con un amén. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en mí, creed también en mí. ¿Crees en Dios, perdón? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, fíjense bien, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Esta semana estaba meditando. Tengo un par de semanas que me encanta escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y lo que quiero decirle, porque a muchos les llama la atención qué es lo que va a acontecer en el futuro. Los teólogos lo han descrito con este término, escatología. No voy a entrar al término a la raíz, simplemente es el estudio de los últimos tiempos. Esta oportunidad que tuvimos de ir a Israel me llamó la atención, porque en el viaje yo iba en mi corazón con muchas preguntas y tenía la esperanza de encontrar a algún teólogo, algún guía que me pudiera contestar las preguntas que tengo en mi corazón. Son muchas de ellas, y me llevo la sorpresa de que estando allá observábamos en varios lugares, es muy probable donde estuvo caminando nuestro Señor Jesucristo hace ya alrededor de 2000 años. Pero lo que quiero enfatizar en este momento es el hecho de que Él viene por su iglesia. No se me queden callados, respóndame con un amén. Amén. ¿Dice la escritura así? Sí, el Señor viene por su iglesia. Y lo que me inquietaba a mí mismo, yo me hacía la pregunta, decía, ¿estaré listo o no estaré listo? Hay mucho que hacer. Ustedes se han dado cuenta en el reino del Señor. Hay mucho que hacer. Hay muchas almas que no conocen todavía del Señor. Hay muchos familiares nuestros que todavía no reciben la salvación. Hay muchos que lo han dejado para mañana. Y nosotros somos los únicos que estamos cerca para ir y darle las buenas nuevas. Amén. Amén. El Señor usa a veces a alguien más, es cierto. Es nuestra oración, y usted me ha escuchado, que oremos por nuestros familiares. Por lo general, al final del servicio,
procuro hacer una oración corta, pero mencionar en la oración y pedirle al Señor que alcance a nuestros familiares, que de alguna manera llegue el mensaje de salvación a sus vidas, que de alguna manera ellos respondan a ese mensaje. Pero también, ¿qué de nosotros? Muchas veces tendemos a conformarnos, venimos a la iglesia, cumplimos con todo el servicio y nos regresamos a casa y empezamos una semana de rutina y decimos nosotros normal. Es algo que ya hacemos por costumbre. Lo que me preocupa es que aún como iglesia del Señor no estemos listos para su venida por su iglesia, que no estemos listos de una manera personal y que posiblemente estemos divagando, a veces pensando en tantas tareas, en el trabajo, en los problemas, en nuestra familia incluso. Hay veces que podemos hasta idolatrar a nuestra familia y descuidamos el tiempo precioso que tenemos y no apartamos tiempo para estar con el Señor. Aún como creyentes, es cierto, aún como creyentes. Y me llama la atención esa exhortación que hace el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, en cuanto a que había encontrado algo, habían hecho grandes cosas, trabajaban arduamente por amor de su nombre, pero dice: tengo una cosa contra ti, que has descuidado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. Y imagínese el Señor Jesucristo hablándole a su iglesia. Específicamente el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, pero nosotros muchas veces somos la iglesia del Señor y descuidamos, yo creo, ese primer amor. Esa pasión que tenemos por el Señor para hacer su voluntad. Esa pasión que tenemos por el Señor para buscar su rostro en cada momento, a solas estar con Él y platicar con Él. Y también meditar en su palabra. Usted realmente yo creo que me dará la razón en que muchas veces caemos en una rutina, diariamente caemos en una rutina, pero sutilmente descuidamos ese amor por el Señor. De una manera muy, muy sutil, descuidamos. Pero este viaje que tuvimos, algo aconteció en mi corazón, amados hermanos. Y no es el estar solamente en Israel y contemplar esos lugares y disfrutar ahí con otros compañeros, amigos, hermanos en Cristo, muchos de ellos, con mi esposa. Pero el buscar en mi corazón, caminar por donde caminó el Señor, caminar con Él y meditar en su palabra y ver en la Biblia y observar en esos lugares e imaginarme cómo es que el Señor estaba ahí enseñando a los discípulos, enseñando a multitudes. Pero también lo interesante es de que muchos de ellos no le recibieron. Escucharon un mensaje directamente de Él. Y algunos de ellos gritaron el día que lo estaban por crucificar: crucifícale, crucifícale. Me preocupa que nosotros caigamos en un error similar, no el mismo, pero en un error similar, de tal manera que descuidemos ese gran privilegio que tenemos de estar con el Señor en su presencia. Usted como creyente tiene un privilegio de acercarse confiadamente delante de Dios. Dice la Escritura: para alcanzar el oportuno socorro. Pero yo digo más: para estar en su presencia, movidos por amor a Él, estar en su presencia y escuchar de Él. Ahora, gloria a Dios porque nos ha dado su palabra, y es a través de su palabra que Dios habla hoy. Ya no necesitamos mayor revelación, sino realmente tenemos la palabra y tenemos que pasar tiempo en ella. Este viaje que hicimos a Israel me llamó la atención algo y que quiero compartir con ustedes. Y no me voy a meter al tema de profecía bíblica, pero hace años, y platicando con el hermano pastor, ya tengo más de 4 años, yo estaba apasionado por escatología, estaba apasionado por profecía bíblica. Era algo que me encantaba pasar tiempo viendo cómo es que se cumplían esas profecías.
Simplemente le voy a mencionar algunas, posiblemente si me da tiempo, pero lo que me llamó la atención, vaya conmigo ahora, si usted leyó ahí en Juan 14, vaya conmigo a Mateo, capítulo 24, el contexto es el tiempo de la tribulación, pero algo que me llama la atención en ese pasaje, mi hermano pastor también, Mateo 24, los discípulos estaban inquietos y le preguntaban al Señor qué es lo que pasaría en los tiempos del fin, qué señales habría de su venida. Ahora, como iglesia, déjeme decirle, esto es lo que está en mi corazón. Como iglesia y sobre todo cada creyente espera la venida del Señor. Yo creo que cada creyente debería de estar a la expectativa, así esperando como si viniera este día, en la próxima hora, estar listos. No es porque yo se lo diga, yo creo que eso lo encuentro en la Escritura, una exhortación continuamente a estar velando, orando, perseverando, estar esperando al Señor como si Él viniese hoy. El problema es que como iglesia muchas veces tendemos a aún caer en una pasivez, como si el Señor se tardase ya casi 2000 años. Pero los teólogos, déjeme decirle, por 19 siglos, los teólogos se sorprenden. El 12 de mayo del 48, si no me equivoco, se declara a Israel como nación nuevamente. Surge y se cumple una profecía. Un día vuelve a nacer esta nación. Mis amados hermanos, ahora lo que llama la atención es eso. Muchos teólogos, yo recuerdo en mi juventud comentarios de ellos y decían: algo aconteció en ese año que no lo esperaban muchos, ya lo daban por perdido, que nunca iba a acontecer. Pero de repente Israel surge nuevamente como nación. Es reconocida por las Naciones Unidas. Y déjeme decirle, hay más detalles que si usted los analiza, es mi opinión personal, la mano de Dios estaba ahí. El propósito de Dios estaba ahí. Al tiempo que Dios lo estableció, ahí se cumplió. Miren lo que encontramos en Mateo 24. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, ponga atención a cada palabra. Capítulo 24 empieza así diciendo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, y puede imaginarse usted, les muestra, déjeme decirle, era impresionante, hermano. El templo de Herodes era impresionante. Yo creo que quienes tuvieron la oportunidad, esa generación, de observarlo, quedaron impresionados. Simplemente con lo que pude yo observar, y también la maqueta de lo que fue el templo y la ciudad de Jerusalén en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, yo me quedo sorprendido. Ahora imagínense verlo allá a una escala real. Era impresionante. Dice, ¿veis todo esto? Y fíjense bien lo que les dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Y lamentablemente en el año 70 se cumple esto. Yo digo lamentablemente porque realmente fue terrible lo que sucedió en Jerusalén. Ahora, si usted ha estudiado historia y sobre todo si le interesa en meterse en lo que dice la Escritura y estudiar lo que pasó en aquel tiempo, fue terrible, mis amados hermanos. Hoy en día, en la meditación hablaba acerca del Salmo 137. Y no solamente está hablando, fueron llevados cautivos, un remanente fue llevado cautivo a Babilonia. Y dice que mientras estaban ahí a los lados del río, ellos colgaron sus arpas en los árboles. Pero lo que está mencionando también el salmista ahí, de que la gente que los llevaba cautivos les pedía que cantaran esos cantos de alegría. Y esa generación que hizo caso omiso a las exhortaciones de los profetas enviados por Dios,
no se arrepintieron y sufrieron las consecuencias del juicio de Dios. Dios entrega al reino del sur en manos de Babilonia y son llevados cautivos. Pero déjeme decirle, el asedio fue terrible. Hubo canibalismo, yo le mencionaba a los hermanos, es terrible cuando lo encuentras en la escritura, las madres comiéndose a sus hijos. Porque tenían hambre, estaban muriendo de hambre. No había alimentos. El asedio era terrible, aquellos que salían eran muertos. Ahora, lo que estoy mencionando durante aquellos tiempos fue terrible. Y el salmista en el Salmo 137 menciona cómo es que nos piden que cantemos cantos. ¿Cómo es que nos piden a aquellos que nos han llevado, a aquellos que han destruido nuestra ciudad? Y uno puede imaginarse, decía a los hermanos, métanse ahí en lo que están viendo en la escritura, métanse y pónganse posiblemente las sandalias de aquellos que están hablando, de los judíos de aquel tiempo. ¿Qué no haríamos nosotros también? ¿Usted cantaría de alegría cuando ve a su ciudad destruida, a su familia ser muerta, torturada, morir de hambre? ¿Le quedaría gozo cuando lo están llevando como esclavo? Y déjeme decirle, fue terrible para Israel. Ese salmo menciona el sentimiento y luego menciona la maldición en sus últimos 3 versos. Y no voy a entrar a eso, es increíble. Pero nada más para llamar su atención lo estoy mencionando. Ahora volvamos nuevamente al capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, fíjese bien, se sentó el Señor. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si usted lee todo ese capítulo, le va a llamar la atención. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Vaya directamente hasta el versículo 32. Yo sé que algunos ya lo conocen el pasaje, pero si a usted le interesa, en casa, póngale una marca a la Biblia y léalo. Está hablando de lo que va a acontecer durante el periodo de la gran tribulación. Déjeme explicarle, la iglesia ya no está ahí. Ya fue llevada, ya fue arrebatada. ¿Ok? Pero lo que me llama la atención es esto que está diciendo el Señor Jesucristo en ese capítulo, el versículo 32. Dice: de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, no me voy a meter, el pastor ha explicado esto en cuanto a simbolismo, el sistema político y también espiritual de Israel. Pero, dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjense bien lo que me llama la atención y lo que quiero exhortarle a que abramos nuestros ojos y que veamos lo que está aconteciendo. No podemos decir que el Señor viene exactamente tal día. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Sí? Esa es la realidad. Pero lo que sí sabemos son lo que va a acontecer, qué señales habrá, lo que está aconteciendo. Ya eso nos indica que ya está cerca su venida. Y miren nuevamente lo que dice el versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Yo le mencioné lo que aconteció en 1948. Israel surge nuevamente como nación. Y para muchos estudiosos de las Escrituras, y sobre todo en profecía bíblica, ellos mencionan este acontecimiento como algo profético que se cumplió. Pero lo que me llama la atención es lo que le quiero enfatizar en este instante. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y durante la semana estaba meditando, porque por tiempo he estado indagando qué quiere decir una generación. Algunos la han definido como 70 años. Y yo encuentro otros pasajes donde menciona incluso que en los más robustos podía ser 80. Ahora,
Mi hermano Marcelo estaba mencionando algo interesante en cuanto a Noé, los años que estuvo predicando, ¿no? Pero el asunto es este, no importa la fecha, lo interesante es de lo que está aconteciendo, nos indican que se está cumpliendo, ¿ok? Ahora, no quiero confundirlos, pero si fuera una generación de 70 años, se cumpliría en el 2018. Estamos en el 2019. Yo le mencionaba, esto es personal, yo le mencionaba, si fueran 80 años, quiere decir que 10 años más, pero a esos 10 años les tenemos que restar los 7 años de la tribulación, de la gran tribulación. Entonces nos quedarían 3 años a partir del 2018, si fuese una generación de 80 años. Aquí estoy especulando y no me quiero meter porque no lo quiero confundir. El asunto es de que si vemos de esa manera, entonces está cerquísima la venida del Señor. Ahora, eso nada más para que estemos alerta. Lo que es interesante del tema en sí, de profecía bíblica, es de que se han cumplido varias de estas profecías y cada vez que yo las encontraba y digo, wow, mire, una de estas profecías también, y tengo escrituras, y no voy a meterme a cada una porque no quiero especular, simplemente lo voy a mencionar. Es el retorno de los judíos a Israel. Se está cumpliendo. Y si usted ve desde el 48 hasta la fecha, yo veía una ciudad, hermanos, yo me enamoré más de Israel. Yo me enamoré más y mi esposa no se diga, cada vez que vino, cuando la vez pasada que fue, estaba hablando continuamente de Israel, continuamente. Yo le decía a veces, ya me lo has dicho 3000 veces. Pero ahora que yo fui, ahora yo soy el que le dice. Pero lo que quiero enfatizar, amados hermanos, es que como iglesia tenemos un privilegio de estar apercibidos, saber los tiempos, reconocerlos. Miren, otra de las cosas, esa es una de las profecías que los judíos están regresando a Israel y se está cumpliendo literalmente en nuestros días. Se está cumpliendo. Hay otras profecías que mencionan que Israel florecería, Israel prosperaría económicamente y ha estado sucediendo también. También hay otra profecía que menciona la restauración del idioma hebreo. Recuerden que los judíos están regresando, pero ellos han nacido en otras lenguas, en otros idiomas. Su lengua natal es otra lengua. Y lo interesante es de que el idioma oficial en Israel es hebreo. Y cada uno de los que regresan a la nación les dan un tiempo, el gobierno mismo provee para que ellos vayan a la escuela y aprendan hebreo. Déjenme decirles, ¿será casualidad? No. Lo que pasa es que se está cumpliendo una profecía frente a nuestros ojos. Otra de las profecías que me llamaban la atención es la restauración del ciclo, del shekel, de la moneda. También otra que menciona el conflicto bélico o conflicto político, económico de Israel que tiene con todos sus vecinos. Es interesante. Algo que me llamó la atención, si usted no sabía, yo le mencioné a algunos hermanos esto. Estuvimos en Israel apenas, ¿qué fue? El mes pasado, el antepasado. Y yo recuerdo que cambiamos monedas y yo los veía, pero no les presté mucha atención. Hasta estas semanas que me voy dando cuenta de que mandaron a acuñar una moneda en agradecimiento a Trump de haber movido la embajada a Jerusalén. Encuñaron la moneda de medio shekel y ve el perfil de Trump y de Darío, y al otro lado de la moneda ve el templo. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso? El instituto del templo en Israel, ellos están desde hace décadas, desde el 48 prácticamente, ellos están enfocados en levantar o edificar nuevamente el templo. No va a ser de las mismas dimensiones. Hay unos mencionan que conforme a las medidas que encontramos en el Antiguo Testamento de un profeta,
será, es especular. Pero yo lo que quiero, entendamos esto. El sacrificio de Jesucristo fue perfecto. Ya no tenemos que agregarle nada. Ya no tenemos que sacrificar a animales. Él murió y su sacrificio fue perfecto. Amén. Eso es lo que la iglesia reconoce. Y esa es la verdad. Pero entendamos, los judíos, ellos esperan al Mesías. Y en los últimos tiempos, sobre todo en el periodo de la gran tribulación, la tribulación, Dios vuelve su mirar hacia Israel y empieza a tratar nuevamente con él. Y empieza a correr las 70 semanas del profeta Daniel. 69 ya se cumplieron. Falta una por cumplirse. Lo que se llama la 70 semana del profeta Daniel. O el periodo de la tribulación, la gran tribulación. Ahora, esto es interesante, amados hermanos, porque yo creo que lo que es el instituto del templo ya están avanzados. Hace varios años, le digo, me llamaba la atención y lo que me informaba, lo que más que pudiese, encontraba de que no solamente ya tenían los utensilios, ya tenían los preparativos, prácticamente estaban avanzando rápidamente para edificar el templo. Lo que me llama la atención es que ya tienen un Sanedrín. Y comentaba con el hermano pastor y dice, sí, desde el 48 ya tienen un Sanedrín y prácticamente tienen todo. Y lo que me llamó la atención, había otra cosa que le comenté al hermano pastor acerca de la vaca roja o alazana que se menciona en la escritura, y hace años ya la tenían. Imagínense, para ahora yo estoy seguro que ellos han continuado según el pensar de este instituto y de algunos que piensan edificar el templo, el tercer templo. Es necesario ese tipo de vaca para que realicen los sacrificios, se renueve nuevamente el sacrificio de animales. Ahora, eso es el pensamiento de ellos. Yo quiero enfatizar en esto. Jesucristo, el sacrificio que realizó fue perfecto y ya no se necesita nada más. Pero desde el punto de vista de los judíos, simplemente lo dejo con eso. El reloj profético, realmente lo que en profecía, siempre nuestro enfoque tiene que estar viendo hacia Israel, a lo que acontece a Israel. Como no es el tema que voy a tratar en este día, simplemente quiero enfatizarlo en que debemos estar listos, preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Vaya conmigo ahí a Hechos 1, para beneficio de aquellos que no conocen este pasaje. En Hechos capítulo 1, miren lo que aconteció cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Él ya por 40 días ya había estado, después de su resurrección, Él muere, al tercer día resucita y por 40 días todavía le está enseñando a sus discípulos. Se aparece a algunos de ellos en una ocasión a más de 500 y continúa Él. Pero ya en Hechos 1:6 empieza a narrar su ascensión. Si usted ya conoce el pasaje, gloria a Dios. Si usted domina ya el tema, gloria a Dios. Ore por aquellos que no, por aquellos que necesitan el mensaje este día. Amén. Dice, ¿ya lo tiene ahí? El 1:6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, fíjense bien, les acaba de decir él todo eso, ¿qué? Viéndolo ellos, o sea, lo están mirando todavía, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Empezó a levantarse, los discípulos, me imagino, se quedaban mirándolo, y cuando ven, ya no, una nube ya lo cubrió, ya no se mira. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, que aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Lo entendemos? Así mismo, así se fue, así regresa. Ahora, lo que le quise decir en Juan 14, regrese rápidamente a Juan 14, 1 al 3. Dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, esa es la esperanza de todo creyente, que vamos a estar con el Señor. Él mismo con sus palabras está diciendo: creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y les dice: si no fuese así, se los hubiera dicho, no hay lugar. Pero dice: hay muchos lugares. Pero lo que me llama la atención es que dice él: y os prepararé, versículo 3, y si me fuere. Veíamos en Hechos, ¿qué pasó? Él se fue. Dice: y si me fuere y os preparare el lugar. Fíjense bien lo que está diciendo: si me fuere y os preparare el lugar, le está diciendo: les voy a preparar un lugar, para que donde esté yo, ustedes también estén conmigo. Eso es lo que les está diciendo. Bendito sea el Señor. Ahora, en la palabra arrebato es interesante, porque tenemos que ver un ejemplo para comprenderla mejor. Vaya conmigo nuevamente a Hechos capítulo 8. Ahí mismo donde estábamos en Hechos, ahora en el capítulo 8, donde está Felipe y el etíope. No vamos a leer todo ese pasaje, pero solamente lo voy a enviar por algunos versículos, ¿sí? Dice: un ángel, fíjese bien, un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, fíjense bien lo interesante de esto, el Espíritu Santo, dice, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees, fíjese bien, usted si no ha creído todavía, si crees de todo corazón,
bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos, fíjense bien, descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué? Arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora, lo interesante de ese pasaje es de que cuando ellos están, el eunuco cree, ve el agua y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta, si crees de todo corazón, nada, no hay problema. Entonces bajan ambos y cuando Felipe lo está bautizando prácticamente, lo interesante es esto. Dice que el Espíritu lo arrebató. Y luego menciona dónde estaba ya Felipe. Prácticamente lo mueve de un lugar y lo coloca en otro lugar, así, en un instante. Lo arrebató. Prácticamente lo que encontramos en esa palabra, lo interesante es de que es como mover algo rápido. La Escritura nos menciona que en un abrir y cerrar de ojos, si va conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 50. Vamos a leer hasta el 58. Dice, ¿ya lo tienen? 1 Corintios 15, 51 al 58. Oigo algunas hojas, por eso estoy esperando unos momentitos más. Dice, he aquí, os digo un misterio. Es interesante, son 7 misterios que se mencionan en la Escritura, pero misterio es simplemente algo que está cubierto. Si yo trajese una manta y cubro estas flores, ustedes no saben qué es lo que hay ahí. Revelo prácticamente, al quitar el velo, ustedes verían esas flores, ¿cierto? Algo similar está diciendo aquí Pablo. Dice, he aquí, os digo un misterio. Está revelando. Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos van a morir, pero todos seremos transformados. Esa es la esperanza de la iglesia. Los que estén vivos seremos transformados. Si el Señor viniese en este momento por su iglesia, seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en una fracción de segundo. ¿Ok? 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Menciona una trompeta. En otras ocasiones he predicado acerca de esto, no me voy a meter más ahí. Hay quienes mencionan que va a sonar una trompeta, hay quienes mencionan que el Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dicen Tesalonicenses, descenderá del cielo. Pero lo que quiero decir enfáticamente es que el Señor con voz de mando, llega un momento en que el Padre ya le dice que es el tiempo y viene el Señor por su iglesia. Imagínense, somos la iglesia de Jesucristo y en un instante podemos ser arrebatados. Eso es lo que dice la Escritura. Y si morimos en la fe, o sea, usted sabe, en un funeral de un creyente, cuando se entierra, se deja reposar el cuerpo. La Biblia menciona que es el dormir. Está hablando de la muerte física, pero el alma está presente a Jesús. ¿Ok? Eso lo encontramos también en la Escritura. Pero enfoquémonos aquí. Dice 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un instante, los que están muertos serán resucitados incorruptibles. Usted sabe, los huesos
o tal vez ya ni los huesos, partículas. Para Dios no hay nada imposible, amados hermanos. Entonces, cuando dice eso la Escritura, simplemente lo va a hacer. Lo va a hacer. Algo que me hace tener una seguridad en estos pasajes es de que si mi Jesucristo resucitó, esto que está aquí hablando acerca de nosotros como su iglesia en esta promesa va a suceder. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive, Él está resucitado, Él ascendió al cielo. Eso para muchos de nosotros se nos hace difícil entender. Hay mucha evidencia más, hermanos. No es el tema, pero realmente el hecho de que resucitó Jesucristo, esto me da certificación de que va a suceder así como lo digo la palabra. Entonces, versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, usted sabe, este cuerpo se está deteriorando y también puede sufrir muerte. Lo que está diciendo Pablo, que esto que se está deteriorando ya no se va a deteriorar, ya no se descompone, tampoco es afectado por la muerte, ya la muerte ya no tiene dominio sobre este nuevo cuerpo. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando ya haya sido transformado, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Déjeme decirle que eso es lo que va a declarar cada creyente. Que estemos ya con el Señor, imagínese, es algo difícil de comprender, es cierto, pero la Biblia dice que lo vamos a ver en las nubes, en los aires, vamos a estar con el Señor y ya no nos vamos a separar de Él jamás. Este cuerpo, si estamos vivos, va a ser transformado, y si morimos va a ser resucitado en un cuerpo incorruptible, similar al del Señor Jesús. Ahora, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es interesante lo que está diciendo Pablo. Esa esperanza es mensaje a la iglesia de Corintios. Déjeme decirle, deberíamos estar animados, exhortados todos los días, deberíamos vivirlo como si ya estuviese el Señor a las puertas. Amén. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Ahora vayamos a lo que dice Pablo también a la iglesia de Tesalónica acerca del mismo tema. Mantenga lo que leímos ahorita en Corintios en su mente. En 1 Tesalonicenses, lo que dimos en lectura al inicio, capítulo 4, versículo 13 al 18. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Yo les mencioné hace rato, los que ya han muerto en la fe, los creyentes que han muerto en la fe, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues cuando muere un ser querido, ¿cómo no va a haber duelo y dolor y tristeza? Pero aquí estas palabras nos alientan y nos dan ánimo. Nuestra esperanza debería ser mayor. Sí, hay tristeza por la separación, hay lágrimas, sí, pero más adentro hay una esperanza viva, una esperanza que nos mantiene firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, las almas de los que ya han muerto en la fe, que están presentes al Señor, vienen con Él. Y entonces, de alguna manera que no la podemos explicar, simplemente en un abrir y cerrar de ojos, esos restos humanos que están enterrados, aquellos que ya fueron enterrados hace mucho tiempo tal vez, reviven en un cuerpo transformado, y juntamente con ellos, no nos vamos a adelantar, dice lo que dice la escritura. Bueno, mejor leamos y ahorita menciono esto.
14 nuevamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Eso es interesante. Hay un detalle más que nos menciona aquí. Ya vimos en 1 Corintios 15. Aquí nos menciona que estamos siendo transformados, estamos yendo hacia las nubes, estamos siendo transformados. Y luego continúa ese mismo versículo diciendo: y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense bien lo que menciona ahí simplemente Pablo: alentaos, darnos ánimo, decirnos estas buenas nuevas, esta esperanza que está viva en nosotros, en cada creyente, que el Señor viene pronto, el Señor viene por su iglesia, que el Señor merece que estemos listos, que el Señor merece que tú vivas en santidad, que el Señor merece que te sea recibido con el honor que Él debe de ser, el honor que le debemos de dar, y no estar avergonzados diciendo: ups, me ganó. Porque yo creo que Dios no hace errores. Dios es bueno. Yo creo que debemos estar listos para darle la honra y la gloria que Él merece. Porque usted se da cuenta de que muchas veces vivimos y caemos en una rutina, pero lo último que dejamos en ese día, en ese momento, es esa esperanza de que el Señor viene pronto por su iglesia. Así que no sabemos si es ya cerca, en estos años, en estos días, no sabemos, mis amados hermanos. Simplemente yo lo que quiero enfatizarle es que estamos viendo señales, estamos viendo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, y eso nos da una evidencia de que está mucho más cerca su venida. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, vamos al Señor en oración. Oremos al Padre. Amado Rey, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la gloria y el honor. Oh Señor, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de recibir la gloria y el honor. Amado Rey, gracias por esta esperanza. Como iglesia, concédenos vivir cada día listos, apercibidos, Señor, esperando la venida de tu Hijo, Padre, esperando ese día glorioso en el cual estaremos con Él por siempre, porque estaremos en tu presencia también, amado Padre Celestial. Hay esperanza de que un día Él nos presentará delante de ti. Amado Rey, gracias, Señor, gracias por esta maravillosa esperanza. Te pedimos que nos concedas, Señor, concédenos ser hacedores de tu palabra y compartir estas buenas nuevas, empezando desde nuestra casa, nuestros vecinos, hasta todos aquellos que nos rodean, Señor, a todos aquellos que nos envíes, así como moviste a Felipe, Señor, hacia un lugar y él obedeció. Concédenos ser obedientes, imitar a Jesucristo en la obediencia, Padre. Concédenos ser sensibles a tu guianza, concédenos ser sensibles a tu voz, concédenos ser diestros en el dominio de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos, y a ti sea la gloria nuevamente. Y la iglesia dice amén. Dios les bendiga, amados hermanos.